Una vez más queremos aprovechar para darles un saludo a toda la gente que nos sigue a través del canal. Les quiero dar gracias por los comentarios, las preguntas y bueno, les enviamos un saludo de parte de toda la congregación y deseando que, en fin, todos estén bien de salud en medio de esta prueba que estamos pasando todos los cristianos y toda la gente en realidad. Así que reciban un fuerte abrazo de parte nuestra, los que nos escuchan en la radio también, y deseamos que el Señor les bendiga a todos ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5 y el título de esta exposición es Una esperanza que no decepciona. Estamos hablando, digamos, el tema central de toda esta serie es una esperanza buena. Y una esperanza buena es justamente una esperanza que no decepciona, que no defrauda. Y entonces tal vez vamos a tener una palabra de oración antes de leer el texto bíblico, otra vez Romanos capítulo 5, versos 1 al 11. Padre, te damos gracias por tu palabra, como siempre, y una vez más te rogamos que la bendigas a nuestro bien, que nuestras vidas sean edificadas y estimuladas a través del análisis de lo que tú has plasmado en las Escrituras. Te lo pedimos, Señor, con toda humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a ver, el apóstol Pablo dice estas palabras. Él es el que escribió la carta a los romanos. Y en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué razón? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Honestamente, este es un pasaje muy, pero muy hermoso, muy alentador, pero también es un pasaje que viene de unas declaraciones muy oscuras en cuanto a la condición del ser humano en los capítulos anteriores. Por eso es importante que miremos este texto a la luz de lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo
en lo que va de la carta. Dijo un filósofo y estadista británico llamado Francis Bacon, que vivió por allá en la segunda mitad del siglo XVI y parte del siglo XX. ¿No? Para que se dé una idea, nació en el año 1561 y murió en el 1626. Y este señor dijo algo que me llama la atención. Él decía: la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Y con esto lo que este señor estaba resaltando es que a veces nosotros comenzamos el día esperanzados de que las cosas van a salir bien. Pero en la mayoría de los casos terminamos la jornada dándonos cuenta que las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Y entonces a veces tenemos que saborear el fruto de la frustración, ¿no es cierto? Y bueno, esto es algo que la gente a menudo experimenta, ¿no? Acá el apóstol Pablo habla de la esperanza en este capítulo 5. Y noten ustedes que la menciona en el verso 2, en el verso 4 y otra vez la enfatiza en el versículo 5. Es más, el apóstol Pablo va a hablar a través de toda la carta a los romanos acerca de la esperanza. El otro día hablábamos de Pedro, como este hombre, a veces conocido como el apóstol de la esperanza, nos hablaba acerca de este tema. Y ahora vemos que Pablo también tenía en su mente, en su corazón este concepto y lo transmite a los miembros de la iglesia. Noten que a través de la carta va a tocar este tema. Por ejemplo, en el capítulo 8, verso 24, de la misma carta a los romanos, dice: en esperanza fuimos salvos. Capítulo 8, verso 24. En esperanza fuimos salvos. En el capítulo 12, verso 12, dice: gozaos en la esperanza. Miren qué cosa más linda. En el capítulo 15, verso 4, dice: tengamos esperanza. O sea que, a ver, nos dice este hombre que en esperanza fuimos salvos, y entonces nos hacen llamado a gozarnos en la esperanza y también a tener esperanza. Y entonces este hombre va a culminar prácticamente la carta a los romanos diciendo en el capítulo 15, en realidad la carta va un capítulo más, pero dice algo que es muy hermoso en el versículo 13 del capítulo 15, y dice: y el Dios de esperanza, miren bien eso, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. No, qué cosa tremenda, porque este hombre está, a veces nosotros, ponemos nuestra atención y nos esperanzamos en cosas que nos van a frustrar. Pero Pablo está diciendo que la esperanza nuestra está enfocada en Dios. Y entonces dice otra vez: el Dios de esperanza os llene, nos sature de gozo y de paz en el creer. ¿Pero para qué? Y entonces termina diciendo: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Noten ustedes qué interesante, porque acá el apóstol Pablo entonces está reconociendo a Dios como la fuente de la esperanza. A veces nosotros ponemos los ojos en cosas y se convierten, las constituimos nosotros en la fuente de nuestra esperanza, y nos equivocamos, salimos frustrados. En este caso, Pablo dice que el dínamo de nuestra esperanza es Dios mismo, y por el poder del Espíritu de Dios que abunda, es que la esperanza esa de la que habla abunda en nosotros. Claro, en la obra entonces notamos por ese versículo 13 que es de Dios. Y yo pensaba, bueno, pero con razón la gente a veces se frustra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque pone su esperanza en el lugar equivocado. No la estamos poniendo en Dios como nos dice el apóstol Pablo. No nos gozamos en la esperanza. No tenemos esperanza. A veces la tenemos, sí, pero la tenemos en cosas ilusorias, en cosas que, en fin, no nos van a redituar beneficios firmes. Y por eso es que muchas veces terminamos frustrados.
Acá en el capítulo 5, Pablo nos habla de una esperanza que no avergüenza. Y acá la palabra griega, esa que aparece ahí en el versículo 5, ¿no? Dice no avergüenza. Traducida al español quiere decir que es una esperanza que no decepciona. Eso sería la traducción, digamos, literal de esa frase, no avergüenza. Una esperanza que no decepciona. ¿Y qué es la decepción? La decepción es ese sentimiento, es esa emoción que se produce por causa de un desengaño. Algo que nosotros pensábamos que iba a suceder, o que una persona nos prometió algo, y luego terminamos viendo de que eso no se hace realidad, y terminamos completamente decepcionados, ya sea por una circunstancia o decepcionados con una persona. Yo pienso que en alguna oportunidad todos nosotros sufrimos un desengaño. Yo he sufrido el desengaño por situaciones que no salieron como yo esperaba en mis años pasados. Me he desengañado con personas que pintaban de una manera y luego resultó ser algo completamente diferente. Así que nosotros a veces esperamos que suceda algo y no se da. Eso produce esa emoción negativa, esa frustración, desengaño. Nosotros a veces nos esperanzamos, por ejemplo, en nuestro continente latinoamericano, de nuestros dirigentes políticos. Por tomar un ejemplo, cada 4 años más o menos aparecen en la esfera pública los candidatos de diferentes partidos o denominaciones para, en fin, tratar de animarnos y que podamos nosotros poner nuestra confianza en ellos. Y entonces para poder ganar nuestro voto comienzan a hacer un montón de promesas. Ellos son los que van a salvar el país, son los que van a arreglar todos los desastres. Nos prometen mejorías, mejores economías, más equidad, y en fin, una cantidad de cosas. Y resulta que nos esperanzamos en todas esas palabras que nos compran, y luego terminamos al final de la carrera, después al final de su mandato, terminamos todos decepcionados, enojados, frustrados, y esto es un asunto que lo vemos década tras década y por años venimos sufriendo la misma cosa. Otros ofrecen, por ejemplo, se esperanzan en mejoras salariales que nunca llegan, en cambios sociales que no se producen, no se concretan. Otros se esperanzan en mejores coberturas médicas en el campo de la salud, y encontramos que las personas están más desprotegidas, son más vulnerables. Nos esperanzamos a veces en el elixir que nos va a mantener jóvenes para siempre, o cosas que ofrecen la curación de las enfermedades, la cura del cáncer. Ahora en este asunto de la enfermedad que está dando vuelta, a diario prácticamente escuchamos a personas que prometen que en unos días vamos a tener la vacuna que va a hacerle frente o va a curar, o de alguna manera nos va a proteger de los desmanes que hace esta enfermedad. Esperanza a veces en la oración decretal, ¿no es cierto?, que hacen algunos y que va a resolver todos nuestros problemas, ya sean económicos, problemas de salud, problemas en el trabajo. Con una oración profética pensamos que se va, como decían algunos, vamos a aniquilar el coronavirus, porque alguien se paró, un desfachatado, a declarar y decretar que en el momento en que ofrecía esta oración él estaba matando, estaba aniquilando, le estaba dando una orden al virus, que desde ese momento dejaba de ser. Y ustedes ya ven que todavía seguimos con esta pandemia y no la para nadie. Así que muchas veces escuchamos promesas y una serie de cosas que nos mueven a, qué sé yo, a ilusionarnos, y la gente pone la esperanza en todas esas palabrerías, promesas, ilusiones, y terminamos a la postre decepcionados, terminamos frustrados. Y hay algo que es muchísimo peor que todo eso.
algo que es mucho más grave, mucho más serio. Y es que hay mucha gente en el mundo que vive con la esperanza que en cuanto al juicio de Dios se refiere, nunca va a tomar lugar. Es decir, ese juicio del que hablan los cristianos hasta por los codos, esa gente mala, esa gente terrible, esa gente que es infecciosa, esa gente que siempre está juzgando, ¿no es cierto?, la inmoralidad y que molestan tanto y que quisiéramos que desaparezcan del mundo. Bueno, esa gente que nos habla del juicio de Dios, nosotros a veces, la gente se esperanza de que ese juicio del que hablan tanto los cristianos nunca tomará lugar. Que nosotros, en fin, podemos ganar nuestra salvación sin Cristo. Que podemos, en fin, ascender a un cielo imaginario o a un lugar idílico donde vamos a tener eterna paz y tranquilidad. Como a veces los espiritistas nos dicen que cuando partamos de este mundo, todos vamos a ascender en forma de luz, vestidos de luz, y vamos a hacer una lucecita o una estrella en el firmamento y vamos a estar para siempre tocando la lira, contentos, disfrutando la eternidad. Hay cristianos que están en la iglesia, esto es un serio problema hoy, que abrigan también la esperanza de que ellos pueden estar bien con Dios sin experimentar el arrepentimiento de sus fallas. Hay personas que están esperanzados en que pueden estar bien con Dios o tener relación y paz con Dios viviendo una vida de pecado, una vida de malos hábitos, haciendo todo justamente lo que la Escritura en varias ocasiones reprime, que censura, que nos dice que no debemos hacer. Piensan que pueden vivir como se les da la gana sin sufrir ninguna consecuencias. Están esperanzados en eso. O que nosotros podemos, por ejemplo, profetizar un montón de mentiras, de fraudes, declarar falsedades, comercial y sacarle la plata a los hijos de Dios. Y lo que es peor todavía es hacer a Dios cómplice del raticidio, del robo, de esta estafa espiritual. Y estas personas que actúan de esa manera piensan, se esperanzan que van a salir ilesos, que van a poder burlar la justicia de Dios. Bueno, eso es tener esperanza en algo. El tema es si es una esperanza sólida, si realmente vamos a lograr lo que nosotros estamos esperanzados recibir, o que no vamos a recibir lo que la Escritura dice que vamos a padecer. Es decir, nos esperanzamos en que cuando la Biblia nos advierte de ciertos peligros que nunca van a tener lugar. Muchos esperanzan en el amor de Dios, pero pierden de vista completamente la justicia de Dios. Dios es amor, sí, claro que sí, y debemos esperanzarnos en ese amor de Dios. Pero ojo, porque Dios es un Dios justo, y Dios detesta la injusticia, y va a obrar acorde. No importa si nos esperanzamos en que la justicia no va a tomar lugar. Lo cierto es que sí va a suceder. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más atrás, al capítulo 1 de esta carta a los Romanos, Pablo dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, verso 18, unas palabras que son tremendas, esto es para tomarlo muy en serio. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Noten que no dice que es el amor de Dios, dice la ira de Dios. Otra vez, nosotros no queremos mirar a Dios, a un Dios airado. A nosotros nos gusta que nos hablen de un Dios amoroso, tierno, dulce, un Dios que nos recibe, que nos acaricia, un Dios permisivo, un Dios tolerante. Pero a ver, acá el apóstol Pablo nos está pintando un cuadro muy distinto a esa fantasía, esa figura poética que mucha gente se hace de Dios. Dice, la ira de Dios, tenemos un Dios airado, y dice que esa ira se revela desde el cielo. ¿Contra qué o contra quién? Dice que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
A ver, ¿qué tal es eso? ¿Nosotros vamos a tomar estas palabras como que no son graves, que no son serias? Esto es un asunto bastante delicado. Pablo acá está describiendo a personas que equivocadamente están esperanzados que pueden burlar la justicia divina. Personas que tienen la esperanza que ellos pueden ponerle freno a la verdad mediante actos bochornosos de impiedad e injusticia, que Dios no está tomando nota, o que por ahí Dios va a pasar de largo este tipo de cosas. Hoy vivimos en un mundo que glorificamos la mentira en lugar de abrazar la verdad. En todos los sectores de la sociedad nos hemos acostumbrado a mentir, somos una sociedad de mentirosos. Hoy se vende inclusive en la televisión la mentira, la falsa publicidad. Se destruyen vidas en las funciones públicas, vidas con tal de avanzar una idea política. Se miente constantemente, se engaña a la gente. Y esto es una cosa común en la sociedad. Y acá nos está diciendo, y hay gente que se esperanza que con Dios no va a pasar absolutamente nada. Bueno, acá el asunto es muy serio. Pablo nos está haciendo una advertencia. Y no se trata de una posibilidad o se trata de una mera especulación hecha por hombres que escribieron las Escrituras. No, acá se nos está hablando de un hecho concreto. Se puede ignorar ese hecho, pero no lo podemos evitar. La ira de Dios se revela desde el cielo contra quien detiene la verdad con injusticia e impiedad. En una ocasión se presentó un líder religioso de Israel a Jesús. Este señor tenía por nombre Nicodemo. Esa historia la encuentran los que no están familiarizados con ella en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Este señor vivía insertado en su cultura y en sus creencias, un hombre venerado en la sociedad, y se presentó a Jesús probablemente con un montón de preguntas, porque le llama maestro, le llama rabí, y se presenta justamente para tener una conversación, un diálogo con Jesús. Lo que llama poderosamente la atención, hay varias cosas que son notables ahí, pero en ese encuentro de Nicodemo con Jesús, solamente atinó a decirle: Jesús, sabemos que tú eres un rabí, que haces cosas tremendas y qué sé yo, pero Jesús lo para a este hombre, no le da oportunidad a que se siga explayando, ni siquiera decir para qué vino. Jesús lo para en seco, como diciéndole: mira, no hay nada de qué hablar, y va derecho al corazón del asunto. Y le dice en dos oportunidades, en el verso 3 y en el verso 5 del capítulo 3, estas palabras que nos tendrían que poner a pensar y a cierto punto a temblar también a todos nosotros, los que leemos este pasaje. Le dijo Jesús a este señor, repito, antes que él haga preguntas, lo para y le dice: Nicodemo, de cierto te digo. Otra vez, de cierto, y repite, es coma, de cierto te digo. Hoy nadie habla así, ¿no es cierto? Hoy ya nos conducimos de otra manera. Aquí se está usando una figura de dicción propia de aquel entonces, una manera judía de expresarse. Pero ¿qué quiere decir ese de cierto te digo? Eso en nuestro idioma español, hoy en la actualidad, quiere decir: Nicodemo, que no te quepa la menor duda. Lo que te estoy diciendo es así. No vayas a ponerlo en duda. Así que eso es lo que quiere decir esa repetición. De cierto te digo. Nicodemo, esto es serio. Esto no lo pongas en duda, no lo cuestiones. ¿Qué es lo tan serio que le dice Jesús? Bueno, le dice esto. Dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede. Noten que esa palabra, esa negativa es tremenda, fulminante. No puede. No es a lo mejor. Quizás no interesa si yo estoy esperanzado en alguna filosofía, ¿no es cierto?, escatológica,
que si me porto bien voy a ir al cielo, o qué sé yo, me hago ilusiones de que hay caminos que me puedo pavimentar por mí mismo a la presencia de Dios, o entrar al reino de los cielos con bombos y platillos. Acá Jesús le está diciendo a este hombre, si no nacieres de nuevo, Nicodemo, mira, crea lo que te estoy diciendo, no puedes, dice, ver el reino de Dios. Yo no sé qué cara, me hubiese gustado, ¿no? Estar allí con mi cámara fotográfica y filmar o sacarle una foto al rostro, la expresión de Nicodemo cuando escuchó esas palabras. Porque nadie jamás le habló a Nicodemo en esos términos. Que le digan, Señor, usted está sonado. Usted no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y por si acaso no quedó claro el asunto, en el verso 5 va a volver a enfatizar, a repetir lo mismo, dándole un poco de matiz, pero la misma idea. Le dice otra vez a Nicodemo, de cierto te digo, en otras palabras, si no lo entendiste la primera vez, en el verso 3, aquí va de nuevo. Así que no queda lugar a dudas de lo que está diciendo Jesús. Y en este caso le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, y acá está la variante, no puede entrar al reino de Dios. Así que, noten ustedes, primero le dice, número 1, mira, que no te quepa ninguna duda de lo que te voy a decir. Segundo, que tú no puedes ver y tampoco puedes entrar al reino de Dios. Y tercero, le dice, no puedes, enfáticamente, a menos que nazcas de nuevo. No interesan tus ilusiones. No interesa lo que tú crees o lo que Nicodemo cree. Es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Y por extensión, porque Juan, el que relata este episodio, nos está diciendo a los que leemos el Evangelio de Juan. Claro, Nicodemo tenía toda la esperanza que él, ¿no es cierto?, por lo pronto como fariseo, que era un erudito, un académico de la época, no solamente eso, pero además era un principal entre los académicos, es decir, que no estamos hablando de un simple profesor, sino uno que estaba en la cúspide, era el jefe de los maestros. Y no solamente eso, pero era un conocedor, practicante y estudiante de las Escrituras, y para terminar todo el asunto, miembro de lo que él estimaba la nación escogida de Dios del Antiguo Testamento, y que esas eran las razones más que suficientes para ver y para entrar al reino de Dios. Esas eran las convicciones, entre otras, que tenía Nicodemo, eran de arraigo profundo. Este hombre estaba totalmente convencido, esa era su única y total esperanza. Vivía para eso, estaba listo para morir por esas convicciones. Bueno, acá Jesús le dijo que sus esperanzas eran falsas y que lo único que tenía por delante era la decepción, la frustración, el fracaso. Yo quiero que me tengan un poquito de paciencia, porque voy a leer, no suelo hacer esto, pero quiero leer con toda la intención del caso lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 18 al final. Es una cita larga, pero yo quiero que me presten mucha atención. Si tienen sus Biblias abiertas, me pueden seguir en la lectura, pero yo quiero que nos concentremos en lo que está diciendo Pablo acá, que es muy grave y muy serio. Otra vez, Pablo dice, capítulo 1 de Romanos, verso 18, porque la ira de Dios se revela. Acá no es asunto, es como diciendo de cierto les digo. No lo dice Pablo, pero el énfasis es de que esto es así. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Eres tú uno que detiene la verdad en alguna forma? ¿La falsificas, la tuerces? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce, es decir, por eso viene la ira de Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Bueno, porque Dios se lo manifestó al hombre. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas o las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. Pablo va a decir lo mismo en el capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Y entonces dice, no tienes excusa, pues habiendo, verso 21, conocido a Dios por medio de la creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se hundió en oscuridad, en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia o los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto que menciona, dice, los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En estos días se estaba hablando de cantantes cristianos que salieron del closet y se identifican como homosexuales. Bueno, yo no soy el que emito el juicio, simplemente me limito o me remito a leer lo que dice la palabra de Dios para que pensemos y no que nos esperancemos en que esta situación se puede esquivar el juicio o la ira de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios entonces dice, los entregó a una mente reprobada. La manera de pensar de estas personas, dice, son desaprobados, son reprobados. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y claro, una persona que actúa así aborrece a Dios, no lo respeta. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, soberbios, o mejor dicho, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos no del cielo, no de la vida, no del perdón, no dice son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Óigame, pero esto es un asunto gravísimo. Acá el apóstol Pablo está presentando un veredicto brutal. Y parece mentira, ¿no es cierto?, que este hombre escribió estas palabras hace 2000 años atrás, 20 siglos atrás. Ya estamos en el 21. Y es como que si este hombre estuviese, qué sé yo, sacándonos una radiografía, nos estuviese pasando por los rayos X para describir, para presentar el perfil del hombre contemporáneo. Es una cosa impresionante lo que dice este señor. Acierta en todos los detalles, nos describe con lujos de detalle. Y parece mentira que nosotros todavía tenemos la desfachatez de esperanzarnos de que con Dios nos podemos burlar, podemos detener la verdad con injusticia e impiedad. Con razón que Dios está airado. Y entonces Pablo da un veredicto fulminante, dice ahí en el capítulo 2,
versos 1 al 3, por lo cual, es decir, debido a todo estas evidencias que presenta Pablo, dice, eres sin excusa, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No interesa si tú lo crees, no lo crees, lo aceptas, no lo aceptas, discute filosóficamente acerca de si debemos abrazar esta doctrina o no. Lo cierto es que dice allí entonces que estas cosas son la verdad. Todo lo que se dice aquí es según la verdad. Y dice, ¿piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Vuelvo a repetir, hay gente que se hace la esperanza que vamos a escapar del juicio de Dios. Y la pregunta de Pablo es retórica. Nos lleva a la conclusión de que no hay manera de escapar del juicio de Dios. ¿Por qué te esperanzas en que podemos burlar la justicia de Dios? Ahora, note qué interesante, ¿no? Porque Pablo nos dice en el capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo. Esta gente dice que actúan vergonzosamente, pero Pablo, en cambio, Pablo dice, no me avergüenzo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué? Bueno, dice, no me avergüenzo porque el Evangelio, dice, es el poder de Dios para salvación. Así que miren qué interesante, Pablo inmediatamente pone toda su esperanza en el Evangelio, que es el mensaje, es el poder de Dios para sacarnos de esta situación comprometida, es para salvación. Pero cuidado, porque no termina, y dice, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que cuidadito, acá no hay lugar para la persona que, bueno, no estoy muy de acuerdo con Pablo, no estoy muy de acuerdo con Dios, no me pongo en línea con las Escrituras. No, acá Pablo es cortante, dice, es para todo el que cree. El Evangelio no me avergüenza porque es el poder de Dios para salvarme. En el capítulo 5, versículo 5, entonces, Pablo dice, y la esperanza, esa esperanza que introduce, por ejemplo, ahí en el capítulo 16, el poder de Dios para salvación, esa esperanza que tiene Pablo de esa salvación, de todos aquellos que creen, dice, esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza no decepciona. Todas las otras esperanzas que la gente tiene de que pueden burlarse de Dios, de su justicia, de su rectitud moral, bueno, todos ellos van a terminar decepcionados, pero el que pone su esperanza en el Señor, esa esperanza, dice, no decepciona. Y acá podemos hacernos algunas preguntitas, y es ¿por qué esa esperanza de la que habla el apóstol Pablo no decepciona? La pregunta es, ¿en qué se basa la seguridad que tiene el cristiano? Esa esperanza que tiene, ¿en dónde está montada? Bueno, Pablo dice en el capítulo 5 que está afirmada o está asegurada por el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Dice, otra vez verso 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos dio el Espíritu, es Dios la tercera persona morando en sus hijos. Es la manifestación del amor de Dios en cada uno de nosotros. Ahora acá tenemos que tener mucho cuidado porque el hecho de que Dios haya derramado su amor sobre todos nosotros y tenemos la presencia del Espíritu Santo, bajo ningún punto de vista implica o garantiza que nosotros no vamos a experimentar problemas. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque hoy mucha gente promete, muchos predicadores, que si venimos a la iglesia, si elevamos hoy una oración, si traemos los diezmos y las ofrendas fielmente, o si decretamos algo, si hacemos la oración positiva, bueno, se nos van a resolver todos los problemas que encaremos en la vida. La enfermedad, la pérdida del trabajo va a ser resuelto, va a mejorar nuestra economía y una cantidad de promesas e ilusiones.
Hay un ejército enorme de personas que cada vez aumentan más, de gente que ha sido decepcionada con esas falsas esperanzas. Gente que se le ha prometido que serían sanados, que mejorarían sus economías. Se despojaron para traerle todo a estos señores que prometen el oro y el moro y terminaron quebrados. Una cantidad enorme de gente que está saliendo de esas iglesias frustrados, decepcionados, con rabia. Muchas veces me escriben a mí diciéndome: pastor, yo estuve en esos lugares, y están completamente, no quieren saber nada de ir a una iglesia por temor a ser otra vez defraudados por los líderes. Pablo nos dice, sin embargo, en el capítulo 8, por ejemplo, de esta carta, si ustedes van un poco más adelante, la carta a los Romanos, nos dice que en medio de las dificultades, no que vamos a ser extraídos de ellas, sino en medio de las dificultades, Pablo nos dice en el verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice los va a sacar del mal, sino nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si ustedes se toman el trabajito de leerse todo el capítulo 8, desde el verso 28 en adelante, van a ver cómo Pablo habla justamente de cristianos que están pasando por tribulaciones, no que están cómodamente sentados en una casa tomando piña colada. No, señor, son personas que están sufriendo la persecución y un montón de problemas. Y este hombre indica que todas esas cosas, ni siquiera el Averno nos puede separar del amor que Dios tiene por nosotros. Por eso llega a ese clímax diciendo que con Cristo somos más que vencedores, pero vencedores en medio de las pruebas. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza de la que habla el apóstol San Pablo. Por lo pronto nos dice Pablo que, hagamos cómputo. Número 1, la ira de Dios se revela contra los hombres. Número 2, nos dice que los hombres por el pecado están destituidos de la gloria de Dios, capítulo 3, verso 23. Y nos dice también que lo que complica todo esto, no tenemos la situación de esta ira de Dios revelada, nos dice que esto no tenemos excusa, no tenemos alguna cosa en qué esperanzarnos, estamos en serios problemas. Ese es el contexto de la situación que describe el apóstol Pablo en los primeros capítulos. Entonces, otra vez, ¿cuál es la esperanza que no decepciona de la que habla el apóstol Pablo si el cuadro del hombre es tan negativo? Bueno, la esperanza es que tenemos los cristianos que no decepciona es, número 1, paz con Dios. Nosotros tenemos paz con Dios. Esa es una esperanza tremenda que estamos ahora. Este Dios que otra vez revela su ira contra los que abrazan la mentira, se oponen a la verdad, y todas las descripciones que hacen que son lamentables, ¿no?, en cuanto a la naturaleza humana, ese hombre negativo, arruinado, destituido de la gloria de Dios, dice que ese hombre ahora puede tener paz con ese Dios, paz con Dios. Ahora se está recordando la muerte de un cantante en Argentina, Sergio Denis, para muchos es conocido, y escuché a varias personas decir que en paz descanse. Y me puse a pensar, porque muchas veces nosotros nos identificamos con el dolor de la gente que ve partir a sus seres queridos, y decimos casi mecánicamente que en paz descanse. Pero ¿estamos convencidos que esa gente va a descansar en paz sin Cristo? Está bien, uno puede decir, pero qué bárbaro, ¿cómo va a pensar en esos términos, ¿no es cierto? Bueno, pero está bien, uno simpatiza con el dolor de la gente, pero acá tenemos que ser fríos, dejarnos de tan tonterías y mirar qué es lo que nos dice la Escritura, porque acá se trata de nuestro destino eterno. Tener la esperanza de que me voy a morir y voy a descansar en paz. ¿En dónde baso yo esa esperanza? Estoy en problemas. La Biblia me está diciendo, Edgardo, estás en problemas. Y usted también está en problemas si no arregla las cosas con Dios. Le decimos a las personas, o a veces pensamos al que murió, que en paz descanse. La Biblia me dice que si nosotros no hacemos las paces con Dios, no vamos a descansar en paz.
Y usted se puede esperanzar todo lo que quiera de que sí es así, pero no es así. La Biblia nos dice claramente que nosotros no tenemos paz con Dios. Dios está enojado, está airado con el pecador. Entonces, la esperanza nuestra, esa esperanza que no decepciona, es paz con Dios. Dice en el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero quiero que tomen nota que esa paz la disfrutamos solamente cuando hemos sido justificados. Eso es lo que dice Pablo ahí. Justificados es que entonces tenemos paz con Dios. Sin justificación no hay paz. Al contrario, somos enemigos de Dios y Dios está airado con el hombre. Algunos dicen, no, Dios lo quiere, lo ama. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que la ira de Dios se revela sobre el hombre que detiene la verdad. Entonces, la justificación, ¿qué quiere decir? Es un término forense que significa declarar justo al que no lo es. Es decir, declarar al culpable inocente, no porque sea inocente, sino que se le adjudica la inocencia, la justicia del Hijo de Dios. Entonces yo estoy en serios problemas, pero ahora Dios dice que me declara inocente no siéndolo. Y cuidado con esto, porque no se trata de una amnistía, es decir, que Dios me perdona a pesar de que soy un delincuente, sino que alguien tuvo que pagar el precio que yo le debo a Dios, una cuenta abultada que no puedo saldar. Y entonces Dios, a través de su Hijo Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, saldó por nosotros. Por eso dice entonces que la paz la tengo por medio de esa obra de justificación. Y en segundo, dice allí en el mismo versículo, por medio de Jesucristo. No por medio del apóstol, del profeta, de la iglesia donde me congrego, de la religión que sigo o persigo, o de mi filosofía de la vida, o lo que usted quiera inventarse. Usted se puede esperanzar en todo eso, pero lo que nos dice Pablo es que la seguridad, la tranquilidad, la paz con Dios la tenemos por medio de Jesucristo. En el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, que es lo que dice en el verso 1, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Acá cuidado cuando dicen su sangre, porque eso se utiliza mal, este concepto de la sangre de Cristo. Algunos se bañan en la sangre de Cristo, se lavan en la sangre de Cristo. Lo que está diciendo cuando menciona la sangre es el sacrificio, la muerte, la entrega de Cristo por nosotros. A eso se refiere con la sangre de Jesucristo. O sea que quienes tienen la esperanza que pueden estar en paz con Dios, prescindiendo de Cristo, se engañan y serán avergonzados. No importa que usted lo crea, no lo crea, usted puede creerse lo que quiera, pero la palabra de Dios nos garantiza que sin Cristo estamos en gravísimos problemas. No estaremos jamás de los jamases en paz con Dios. Y noten entonces que, dice Pablo, que estando en paz con Dios, verso 2, tenemos entrada a esta gracia. Tenemos acceso. ¿A cuál gracia? Bueno, la paz que disfrutamos con Dios. Gracia porque no la merecemos. La justificación es un acto de la gracia de Dios. Entonces dice allí, tenemos entrada a esta gracia. Segundo, estamos firmes. Tenemos entrada a la gracia. Número 2, estamos firmes. Y número 3, nos regocijamos. Así que entonces tenemos entrada a la gracia, estamos firmes y número 3, nos regocijamos. Esas tres cositas que menciona importantes ahí el apóstol Pablo, que son de gran bendición, nos regocijamos. Ahí aparece en nuestras Biblias la palabra nos gloriamos, pero la palabra griega kaukometá significa un regocijo exuberante. Está bien traducida, pero ya esa palabra no la usamos más nosotros en el idioma cotidiano. Hoy en lugar de decir nos gloriamos, decimos nos regocijamos.
es la misma cosa. Así que Pablo nos está diciendo, tenemos entrada a esa gracia, entrada al beneficio que nos da Dios, la paz con Dios. Estamos sólidos, bien parados, dice, estamos firmes. Y luego dice, nos llenamos de gozo. Ahora, mi pregunta es, ¿y en qué nos regocijamos? ¿En qué es lo que Pablo dice que nos regocijamos o nos gloriamos? Bueno, verso 2 dice, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren qué cosa más hermosa, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con razón este hombre dice, la esperanza esa no avergüenza. La esperanza que produce en nosotros el regocijo de que un día vamos a ver la gloria bendita de Dios. Así que sin Cristo, nos dijo el apóstol Pablo, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice en el capítulo 3, verso 23. Sin esperanza, sin Dios, sin salvación, sin un futuro positivo, pero ahora en Cristo y por su sacrificio a nuestro favor tenemos esperanza de no solo ver, sino como le dijo Cristo a Nicodemos, en este caso del lado positivo, ¿no? En el caso nuestro, no solo vamos a ver, sino que vamos a entrar a vivir en su gloria. Esa esperanza no avergüenza. Una esperanza firme, entonces, que mira hacia el futuro, con toda seguridad, no con temor, con incertidumbre que nos puede frustrar, nos puede decepcionar. Así que nuestra esperanza es, número 1, paz con Dios. Segundo, nuestra esperanza es el amor de Dios. Pablo dice en el versículo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero yo quiero que tomen nota del contexto acá, en donde Pablo dice esas palabras. Miren lo que dice en los versículos 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, es la misma palabra que aparece en el verso 2, la palabra kaukometá, que significa nos regocijamos. ¿Y en qué nos regocijamos? Bueno, miren, dice, nos regocijamos en las tribulaciones. Claro, uno hoy lee a Pablo y dice, está loco este hombre. ¿Cómo que nos gozamos o nos regocijamos en las tribulaciones? ¿Quién se regocija en las tribulaciones? A la gente común las tribulaciones le amargan la vida, lo deprimen, les cae la pálida encima, ¿no es cierto? Queremos, ir a buscar a alguien que nos resuelva los problemas, nos queremos tomar la pastilla, queremos escapar a las dificultades de la vida. ¿Quién se va a poner a sentir gozo con los problemas, con este problema del coronavirus? ¿Cómo es posible que una persona esté encarando la enfermedad esta o la amenaza de ser contagiado y que en medio de todo eso los cristianos se regocijen? Pero parece un masoquista Pablo lo que está diciendo, ¿no? Bueno, este hombre nos está diciendo que nosotros ahora nos regocijamos en las tribulaciones. Esto va totalmente a contramano de lo que promueven algunos hoy dentro de la iglesia, que lo que tenemos que hacer es evitar las tribulaciones, que tenemos que decretar para que no vengan tribulaciones. El apóstol Pablo lo que está haciendo acá es mirando las tribulaciones desde una perspectiva diferente a la que tienen los hombres sin Cristo. Para el hombre sin Cristo es algo para la desesperación. Pero para el cristiano es un aula de enseñanza, es una escuela, es un seminario en la vida, donde podemos aprender cosas. No es algo que que es un fracaso, que nos va a tirar abajo. No, señor, es todo lo contrario. Las tragedias son como las oportunidades que nos presenta Dios para crecer en esperanza. La tribulación a los del mundo les produce enojo, decepción, miseria, frustración. En el creyente, en cambio, dice que produce, número 1, paciencia, dice en el versículo 4, verso 3 al final y verso 4. Dice, la tribulación produce paciencia.
La palabra paciencia, hupomoné, quiere decir que produce una vida perseverante. Las pruebas, cuando las estamos atravesando y vemos que Dios nos lleva de la mano en medio de la prueba, nos hace que seamos más constantes en nuestra fe. Somos personas más firmes, somos más estables, personas que no fluctúan en cuanto a la fe o el creer. No están esperanzados en que las pruebas van a desaparecer. No, están esperanzados en Dios en medio de las tribulaciones. Y que eso va a producir que nuestra espera sea una espera con gozo. El día que podamos ver la gloria de Dios, en lugar de estar amargándonos y despotricando contra Dios y contra todos. No solamente produce paciencia, pero dice que produce carácter probado o templado. Eso es lo que quiere decir esa palabrita que aparece allí como prueba. Esa palabra prueba, otra vez en el idioma original es dokimos, que significa un carácter que ha sido pasado por el fuego, que ha sido templado. Cuando nosotros queremos limpiar el oro de todas las impurezas, lo metemos en el horno. A veces las piedras preciosas son pasadas por el golpe, el crisol, para poder quemar lo que nos sirve y entonces quedarnos con ese diamante precioso, con ese oro de alto precio, de alto calibre. Así es la vida del cristiano, somos metidos a veces en el horno para quemar las impurezas y sacar lo que realmente le lleva gloria a Dios. El cristiano que pasa por las pruebas de la mano de Dios se hace un cristiano más firme en su carácter, un hombre más aferrado a su fe, una persona que tiene los ojos puestos en la recompensa en el día que podamos ver la gloria de Dios. Produce paciencia, produce un carácter templado y miren cómo recicla la cosa, porque dice que esa paciencia, esa constancia y ese carácter probado aumenta nuestra esperanza. Dice al final, produce paciencia. ¿Paciencia en qué? Verso 2, esperanza, mejor dicho, no paciencia, esperanza, termina diciendo esperanza. La paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Y la esperanza es, otra vez, al principio, en el verso 2, esperanza en la gloria de Dios. O sea que nosotros, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, tenemos una esperanza que mira hacia el futuro, pero también tenemos una esperanza que mira a la actualidad, al presente. Es una esperanza que mira cómo está la situación ahora. ¿Y qué mira en el presente? Bueno, mira ese amor de Dios que ha derramado en cada uno de nosotros, como dice ahí en el versículo 5 en la segunda parte. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que nos da seguridad? Número 1, dice el apóstol Pablo, tenemos paz con Dios. Número 2, el amor de Dios. Y la tercera y última cosa que Pablo dice que nos da seguridad es la salvación de Dios. Verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados, dice este hombre, en su sangre, la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Atención con lo que está diciendo Pablo acá. ¿Por qué? Bueno, porque este verso debemos verlo a la luz de lo que nos dijo antes en el capítulo 1, verso 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahora nos está diciendo que en Cristo Jesús Dios nos va a salvar de la ira. Ya nos ha salvado de la ira. Pero ahora resulta que, habiendo sido justificados, versículo 9, noten que dice allí, estando ya justificados, seremos salvos de la ira. Por eso Pablo decía ya en el capítulo 1, verso 16, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Dice, porque es el poder de Dios para salvación. Pero insisto en esto, mucho ojo, porque dice que es salvación a todo aquel que cree. No tengas esperanzas de que vas a salvarte si tú no crees en el Hijo de Dios,
en la obra de Cristo Jesús en la cruz, a tu favor y a mi favor y el favor de todo pecador que viene arrepentido a su presencia. Así que estamos justificados, versículo 1 y versículo 9, y número 2 dice, estamos reconciliados. Ese Dios que estaba enojado con nosotros ya no está más enojado. Ahora hemos sido traídos a amistad con Dios. De eso es lo que dice en el verso 10 y verso 11. Y miren qué cosa más linda la dinámica que traza Pablo, porque dice, número 1, fuimos reconciliados. Ya está. En Cristo Jesús fuimos reconciliados. Segundo, estamos reconciliados. En otras palabras, no es que fuimos y después terminamos enemistados de nuevo. No, dice, es una constante. Nuestra condición delante de Dios es de reconciliación continua. Fuimos reconciliados, estamos reconciliados y número 3, versículo 11, hemos recibido esta reconciliación. No es que yo me reconcilio con Dios, no puedes. ¿Por qué razón? Porque tú estás en pecado, Dios está enojado contigo. Es Cristo, Dios en Cristo Jesús, que nos reconcilió con Dios el Padre. Nos trajo a los dos otra vez en esa relación perfecta que ahora nos tiene en paz el uno con el otro. Noten ustedes que acá no se habla de posibilidades, sino que se habla de una realidad con garantía total, una realidad concreta. Por eso Pablo dice que nuestra esperanza no avergüenza. La esperanza del cristiano no decepciona. No decepciona porque es una esperanza que está puesta en el Dios de la esperanza. Un Dios que es el dueño y señor de la verdad. Es la verdad misma. Y esa verdad un día asumió forma humana para venir a hablarnos de esa verdad, a predicarnos la verdad, a dar la vida para defender la verdad y darnos la salvación a todos nosotros. Hermanos y amigos, mucha gente se desayuna con esperanza, pero la cena será muy amarga. Eso dijo Bacon. Y eventualmente nos daremos cuenta que nuestras esperanzas nos han decepcionado. La esperanza del hombre avergüenza, porque el hombre se ilusiona en fantasías que salen de su cabeza o de su corazón. Pero en cambio, la esperanza de aquel que pone su fe en Cristo Jesús, esa es una esperanza que no será decepcionada. ¿Por qué? Porque la garantía es el Dios de la esperanza. El escritor de Proverbios en el capítulo 11, verso 7 dijo estas palabras. Dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los males perecerá. La expectación de los malos perecerá. En otras palabras, lo que está diciendo ese hombre es, no tienen esperanza, no pueden encontrar esperanza. En conclusión, Dios nos ofrece la verdad. Dios nos ofrece su perdón. Dios nos ofrece también la justificación, nos declara inocentes cuando no lo somos. Dios nos ofrece la reconciliación. Dios nos ofrece su bendita salvación en y por medio de la persona de Jesucristo, de ese juicio que vendrá, que no nos quepa la menor duda. Esa es la esperanza firme de la que habla el apóstol Pablo. Por eso es una esperanza buena, porque es una esperanza que no decepciona. Si tú te esperanzas por casualidad que, ignorando el mensaje de Dios, que piensas que tú puedes vivir en pecado, que tú piensas que Dios va a cerrar los ojos y no va a tomar nota, si tú te esperanzas que Dios, cuando llegue el momento de partir de este mundo, no te va a tocar, no te va a hacer nada, estás en problemas. Dios te está ofreciendo hoy, te está ofreciendo garantías de salvación, pero te las ofrece a través de la aceptación de Cristo Jesús como tu bendito Salvador. Y entonces cuando hacemos eso, damos ese paso de fe, entonces podemos tener la absoluta esperanza, la seguridad de la gloria de Dios, que un día vamos a entrar a esa casa bendita que Dios tiene preparada para nosotros y vamos a estar eternamente en su presencia. Y entonces sí, podremos decir, en paz descansaremos. De lo contrario, nosotros podemos esperanzarnos
de que todo lo que dice la Biblia es un fraude, pero lamentablemente es una falsa esperanza. En cambio, si pones tu fe en Cristo Jesús, esa esperanza no avergüenza. Padre, te damos gracias por una esperanza firme que tenemos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Te rogamos que si alguna persona que escuche este mensaje todavía no te conoce, que en el nombre de Cristo Jesús pueda dar su vida, pueda aceptar la salvación que ofreces gratuitamente en Cristo Jesús, y entonces puedas tú despertar en él ese sentido de seguridad, esa esperanza que no decepciona. Te rogamos, Señor, por tu palabra que pueda llegar a los últimos rincones de nuestro continente, a cada hogar, que uses tu palabra para seguir llamando a las personas como hizo Pablo al arrepentimiento. Porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.